¿Y si los Anunnaki no fueron el inicio de todo? La verdad sumeria, relatos para dormir. En las profundidades de la Tierra, en un sitio olvidado por las manos del hombre, se encontraba una cámara subterránea que no había sido tocada desde los días más remotos de la civilización. La humanidad, a lo largo de su corta existencia, había mirado hacia las estrellas buscando respuestas, pero la verdadera verdad nunca fue allá arriba, ni siquiera en el místico y antiguo imperio de Same. Estaba bajo sus pies, oculta en las sombras del tiempo, donde lo antiguo y lo incomprensible moraban en silencio. A lo largo de los siglos, se había hablado de los Anunnaki, los dioses sumerios que habían llegado desde las estrellas para crear al hombre, para darle propósito. Pero, ¿y si no fueran ellos los verdaderos creadores de la humanidad? ¿Y si la historia no solo era incorrecta, sino deliberadamente distorsionada para ocultar lo que realmente existió antes de la llegada de los dioses celestiales? Un grupo de arqueólogos, expertos en lenguas antiguas y secretos olvidados, había llegado a una ciudadela perdida, en las montañas del Kurdistán, donde el tiempo parecía haberse detenido. Su líder, el Dr. Eamon Roth, un hombre obsesionado con los mitos antiguos, había hecho un descubrimiento que cambiaría todo lo que la humanidad sabía sobre sus orígenes. Durante años, Roth había investigado textos sumerios y mesopotámicos, buscando conexiones entre los mitos y las evidencias científicas más recientes, pero siempre algo le parecía extraño, incompleto. Como si la verdad estuviera a punto de ser revelada, pero algo se resistiera a ser descubierto. Eamon había encontrado una tablilla en un mercado negro, entre una colección de artefactos de dudosa procedencia. La tablilla contenía un texto en una lengua aún más antigua que el sumerio. En ella, se mencionaban seres que vivieron mucho antes de los Anunnaki, seres cuya existencia estaba oculta incluso en los anales de las civilizaciones más antiguas. El texto hablaba de una raza de cielos negros, de sombras que caminaban sobre la tierra antes de la llegada de los dioses. Estos seres, según las leyendas, no provenían de las estrellas, sino de un mundo más cercano, un mundo tan antiguo que ni el mismo tiempo recordaba su origen. Se los describía como monstruos, con ojos que reflejaban la desesperación de aquellos que se acercaban a ellos, pero sus poderes no eran divinos, sino algo mucho más siniestro. Eamon, tras meses de estudio, comenzó a preguntarse si la verdadera historia de la humanidad nunca fue la que él había aprendido en sus libros. Los Anunnaki, en la mayoría de las teorías aceptadas, fueron los que trajeron la civilización, el lenguaje, la agricultura. Pero la tablilla le decía lo contrario. ¿Y si los Anunnaki no eran los primeros en dominar la Tierra? ¿Y si simplemente llegaron después de una catástrofe, cuando las criaturas originales habían sido olvidadas o incluso exterminadas? El equipo de Eamon viajó con cuidado, siguiendo las pistas de la tablilla hasta un antiguo templo excavado en la roca, perdido entre las laderas montañosas. En sus muros, grabados profundos mostraban escenas inquietantes. Las figuras no eran humanas ni de ninguna criatura conocida. Eran monstruos de formas indistintas, pero sus rostros reflejaban una inteligencia calculadora y maliciosa. Dentro de la cámara sellada, se halló un sarcófago que no correspondía con ninguna cultura conocida. Era oscuro como la obsidian, cubierto por inscripciones en un idioma incomprensible, y sobre su tapa descansaba una figura tallada con una forma extraña, un híbrido entre humano y algo más, algo que parecía inhumano. Cuando abrieron el sarcófago, una nube de aire viciado salió disparada como si hubiera estado atrapada allí por milenios. Los arqueólogos retrocedieron aterrados, y la atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo los estuviera asfixiando. Dentro del sarcófago, sin embargo, no había restos humanos. Solo un pequeño objeto, un artefacto, parecido a un cristal oscuro, cuyo brillo reflejaba algo que no debía ser reflejado. El Dr. Roth tocó el cristal, y en ese momento la cámara comenzó a temblar. Un sonido bajo, resonante, como un rugido profundo, retumbó en el suelo, mientras la piedra de las paredes parecía crujir y retorcerse, como si la estructura misma estuviera viva. Fue entonces cuando Eamon vio algo que no debía ver. A través de la superficie del cristal, pudo vislumbrar algo que no pertenecía a este mundo. Era como una imagen que se proyectaba desde una oscuridad infinita, llena de horrores indescriptibles, criaturas que nunca habían sido vistas por ojo humano. Eran los cielos negros, aquellos seres que caminaban la tierra mucho antes de los Anunnaki. Pero ahora, con el cristal, Eamon comprendió que no eran solo mitos. Eran reales, y su influencia aún persistía, más allá de las estrellas. Lo peor, sin embargo,
era la revelación que vino a continuación. El cristal no era solo un artefacto. Era una especie de llave, y lo que había estado sellado no era solo un antiguo conocimiento, sino algo que había sido encerrado con la esperanza de que nunca volviera a ser liberado. El miedo se apoderó de Eamon cuando comprendió que todo lo que sabía estaba equivocado. Los Anunnaki no fueron los primeros. Ellos llegaron después de que los cielos negros fueran desterrados, apresados en una dimensión fuera del tiempo y espacio, y todo lo que creían sobre la creación de la humanidad era una distorsión de la verdad. El Dr. Roth miró a sus compañeros, sus ojos reflejando el terror que acababa de descubrir. El abismo de la historia había comenzado a abrirse, y todo lo que había considerado sagrado ahora se desmoronaba ante él. La Tierra nunca había sido realmente suya. Había sido tomada. El sonido bajo, resonante, como el retumbar de las entrañas de la Tierra, se intensificó mientras el Dr. Eamon Roth sostenía el cristal. La cámara subterránea comenzó a vibrar. Y el aire se volvió denso, casi tangible, como si algo dentro de la roca misma estuviera despertando. Eamon apartó su mano, tembloroso, pero el cristal siguió brillando, pulsando con una luz oscura y verdosa, como una fuerza que se alimentaba de las profundidades. «¡Apágalo! No lo toques más», gritó Nadia, una joven arqueóloga que formaba parte del equipo. Sus ojos estaban desorbitados de miedo, y podía ver que sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. Esto no está bien, Eamon. Estamos desenterrando algo que no deberíamos». Eamon no podía apartar la vista del cristal. La visión que le había mostrado era tan nítida como si estuviera ocurriendo frente a él. Podía ver claramente un paisaje desolado, cubierto de ruinas y escombros, donde criaturas sin forma se arrastraban entre las sombras. Seres que no se asemejaban a nada de lo que la humanidad había conocido, con ojos que brillaban como pozos sin fondo y cuerpos que parecían distorsionados, cambiando constantemente, como si su propia existencia fuera inestable. Los cielos negros, Nadia, es lo que siempre hemos temido. Lo que los Anunnaki intentaron ocultar. Ellos no eran los primeros, murmuró Eamon, sus palabras como un susurro en medio del estruendo que resonaba en el aire. Ellos no vinieron para traer la civilización. Estaban aquí para detener lo que ya estaba aquí. El temblor comenzó a disminuir, pero la sensación de inquietud se mantenía. Los demás miembros del equipo se acercaron, pero la expresión en sus rostros era de horror palpable. Al principio, habían creído que estaban realizando un simple descubrimiento arqueológico, una excavación que aportaría algo valioso al estudio de las antiguas culturas sumerias. Pero lo que ahora se desvelaba ante ellos era mucho más oscuro y peligroso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Nadia dio un paso atrás. Esto no es historia, Eamon. Esto es algo más. Esto no es algo que se pueda entender. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desenterrando la verdad, respondió Eamon con voz temblorosa. La verdad que ha estado escondida desde el principio de los tiempos. El artefacto seguía brillando, su luz verde oscura filtrándose a través de la sala, proyectando sombras grotescas que parecían moverse por sí solas. De repente, una voz resonó en la mente de Eamon, un susurro bajo que parecía provenir directamente del cristal. No era un lenguaje que pudiera comprender con claridad, pero las palabras eran como una presión en su cerebro, como si las voces intentaran colarse en su conciencia. El ciclo no ha terminado. La puerta está abierta. Los cielos se rompen, lo que se ha guardado volverá. Eamon se aferró al cristal con más fuerza, como si la visión le estuviera proporcionando respuestas a todas sus preguntas, pero las imágenes que veía comenzaban a distorsionarse como un caleidoscopio de horror. Podía ver más allá de la realidad, más allá de lo que los humanos deberían ver. Una puerta en el espacio-tiempo, una grieta en la realidad misma, donde seres monstruosos se agitaban como sombras vivas, esperando a salir. «No lo aguanta. Apágalo», gritó Nadia, con los ojos llenos de terror. Pero Eamon no podía soltar el cristal. Algo en su interior lo obligaba a seguir mirando. En el fondo de su mente, algo le susurraba que ya no había vuelta atrás. De repente, una visión mucho más clara invadió su mente. Vio una antigua ciudad subterránea, llena de pasadizos oscuros y corredores serpenteantes. En su centro, una puerta de piedra que brillaba con una luz antinatural.
Era una puerta cerrada con sellos que emanaban una energía ancestral, una energía que resonaba con el cristal. Y más allá de la puerta, algo se movía, algo que nunca debería haber sido liberado. Con un grito, Eamon soltó el cristal, y el sonido de su caída resonó en la cámara como un golpe de trueno. El equipo de arqueólogos se agachó rápidamente, alejándose del artefacto, mientras la oscuridad en el aire parecía espesarse aún más. Pero lo peor aún estaba por llegar. De las paredes de la cámara comenzaron a emerger grietas, como si algo estuviera intentando escapar de las profundidades. Las piedras crujían y el suelo temblaba de nuevo. Esta vez, no era un temblor natural. No era un simple sismo. Era algo que se estaba despertando, algo que llevaba eones dormido, pero ahora comenzaba a desatarse. «¡Corre!», ordenó Eamon, su voz ahogada por el ruido ensordecedor que se elevaba desde el interior de la tierra. Los arqueólogos comenzaron a correr hacia la salida, pero la puerta de la cámara estaba cerrada, sellada por siglos de olvido. El aire estaba tan denso que les costaba respirar. Las paredes parecían estar doblándose hacia ellos, presionando, como si la propia tierra los estuviera aplastando. La luz del cristal comenzó a apagarse, pero la sensación de que algo estaba en movimiento no desaparecía. Era como si el cristal hubiera activado una presencia, un vínculo entre este mundo y el abismo que se encontraba más allá. Finalmente, la puerta de la cámara comenzó a abrirse por sí sola, deslizándose lentamente. Pero lo que los esperó al otro lado no era la luz del día, ni la salida que habían estado buscando. Era una oscuridad aún más densa, una oscuridad en la que las sombras se retorcían y se formaban, como si la misma esencia de la realidad estuviera desmoronándose. De entre la oscuridad emergió una figura. Era alta, esquelética, con ojos tan grandes que parecían ocupar toda su cara. Su piel estaba arrugada y reseca, como si fuera un cadáver que había permanecido enterrado por milenios. La criatura se acercó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Eamon, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Había algo inhumano en esa mirada, algo que parecía comprender todo lo que la había estado buscando, algo que estaba más allá de cualquier conocimiento humano. La criatura levantó una mano, y un rayo de energía oscura disparó hacia el equipo. Eamon apenas pudo reaccionar, pero sintió una presión en su pecho como si una fuerza invisible lo aplastara. «Es el fin», susurró Nadia, mientras se desplomaba al suelo. Pero Eamon no podía rendirse. No podía dejar que todo lo que había descubierto terminara ahí. A pesar del terror que lo invadía, sabía que esta era la única oportunidad de entender la verdadera historia. Sabía que los Anunnaki no eran los verdaderos primeros habitantes de la Tierra. Ellos habían llegado después de que el ciclo original fuera roto, después de que los cielos negros fueran encarcelados en una dimensión alterna. Lo peor de todo era que ahora, esa dimensión había comenzado a romperse. Eamon comenzó a entender la magnitud de lo que había desatado. El cristal no era solo un artefacto antiguo. Era la llave para liberar lo que había sido sellado, y lo que estaba viniendo de vuelta no era solo historia. Era una catástrofe cósmica. Con una última mirada a la criatura que se acercaba, Eamon entendió que ya no había vuelta atrás. Los cielos se estaban abriendo, y las sombras del pasado comenzaban a reclamar lo que había sido suyo. La historia que conocíamos era solo una mentira, una fachada construida por los mismos dioses que habían traído la civilización, los Anunnaki, para ocultar la verdad que nadie debía saber. La verdad que ahora estaba a punto de desatarse. La criatura se aproximaba lentamente, como si disfrutara de la desesperación palpable de Eamon y su equipo. Cada uno de sus pasos resonaba en el vacío con un eco profundo, como si no solo fuera un ser físico, sino una manifestación de algo mucho más antiguo, mucho más grande que cualquier criatura terrenal. Sus ojos, oscuros como abismos insondables, brillaban con una inteligencia despiadada, como si estuviera observando a los humanos no como una amenaza, sino como insectos que carecían de todo propósito más allá de ser presas fáciles. Eamon, aún atrapado en la presión invisible que le comprimía el pecho, sentía como su mente comenzaba a nublarse. La sensación de estar siendo observado por algo mucho más allá de la comprensión humana lo llenaba de pavor. Esta entidad, este ser, no pertenecía a este plano de existencia. Lo comprendió en el instante en que sus ojos se encontraron con los de la criatura. Lo que estaba viendo no era solo un monstruo. Era un recordatorio de algo que había existido mucho antes de que los seres humanos fueran siquiera una idea en la mente de las estrellas.
«Eamon, reacciona», gritó Nadia, quien a duras penas se había levantado. La energía oscura que emanaba de la criatura no solo afectaba a su cuerpo, sino también su mente. Las palabras de Nadia parecían resonar débilmente a través de un túnel, distorsionadas por la presión de la atmósfera. Eamon pudo escuchar los sonidos de las otras personas del equipo luchando, pero estaban siendo consumidos por algo mucho más grande que el miedo. Las paredes de la cámara crujían como si estuvieran a punto de derrumbarse, y el suelo, cubierto por un polvo milenario, comenzaba a agrietarse, revelando una oscuridad insondable que se extendía más allá de las paredes. Era como si la propia estructura del templo estuviera siendo arrastrada hacia una dimensión que no pertenecía a la Tierra. Y entonces, la criatura habló. «No estáis preparados». Su voz era un susurro bajo, pero el eco se extendió en la mente de cada uno de los presentes, haciendo que sus cerebros se retorcieran de dolor. «Lo que habéis desatado es más grande que todo lo que conocéis. No sois más que peones en un juego antiguo». Eamon intentó mantenerse en pie, luchar contra la presión invisible que sentía en su pecho, pero sus rodillas cedieron y cayó al suelo. La visión del cristal seguía ardiendo en su mente, proyectando imágenes de lo que parecía una tierra primordial, un mundo antes de la creación misma. Un mundo lleno de monstruos de sombras, criaturas sin forma que nunca deberían haber existido. Y en el centro de todo, una puerta, sellada por los dioses, que contenía una fuerza tan grande que, si se liberaba, podría destruir toda la realidad. «¿Quiénes sois?», balbuceó Eamon, con la voz quebrada por el terror. «¿Qué queréis de nosotros?». La criatura dejó escapar una risita, un sonido bajo y gutural que parecía venir desde las profundidades del espacio mismo. «¿Qué quiero de vosotros? No soy nada, solo el guardián de lo que no debería ser liberado. Pero lo que has hecho, Eamon Roth, lo que has desenterrado, es la verdadera historia. Y ahora, lo sabrás». Con un solo movimiento de su mano, las sombras que se encontraban en las grietas de las paredes comenzaron a retorcerse, como si cobraran vida. Unas formas amorfas, grotescas, comenzaron a arrastrarse hacia el centro de la cámara, tomando cuerpo, llenando la sala de una oscuridad palpable. Eamon intentó levantarse, pero el terror lo mantenía paralizado. Cada vez que intentaba moverse, sentía como si algo le aplastara desde adentro. «Los Anunnaki llegaron después», continuó la criatura, su voz ahora resonando con una malicia inexplicable. «Ellos no son los creadores. No son los padres de la humanidad. Solo son aquellos que intentaron borrar lo que estaba antes de ellos. Lo que realmente gobernaba la Tierra». Con un estremecimiento, Eamon comprendió. Lo que la criatura le estaba diciendo era una revelación aterradora. Los Anunnaki no habían venido a la Tierra para crear al hombre, sino para ocultar su verdadero origen. La civilización sumeria había sido solo una máscara, un intento por encubrir la verdad. La humanidad, la vida misma, era mucho más antigua de lo que había sido enseñado. Los seres que los sumerios veneraban como dioses, los Anunnaki, no eran los primeros. Eran solo los custodios de un poder mucho más grande, mucho más antiguo. Pero entonces, ¿quién había creado realmente al ser humano? ¿Y qué era esta oscuridad que ahora parecía consumir todo lo que existía? La criatura se acercó aún más, y Eamon, a pesar de su terror, pudo ver una marca en su cuerpo, un símbolo antiguo que brillaba débilmente. Era el mismo símbolo que había visto en la tablilla, el mismo símbolo que aparecía en las escrituras sumerias. La misma figura que adornaba la tapa del sarcófago sellado. «La verdad está sellada en el abismo», dijo la criatura, sus palabras impregnadas de una maldad insondable. Antes de los Anunnaki, antes de cualquier dios o ser humano, existían los cielos negros, los que moraban en la oscuridad eterna. Ellos fueron los primeros. Ellos trajeron la vida y la corrupción. Y ahora, después de milenios, han regresado. De repente, una fuerza invisible empujó a Eamon hacia el suelo. La cámara comenzó a girar, como si estuviera siendo arrastrada hacia un vórtice. Las sombras se multiplicaban, extendiéndose y envolviendo todo lo que tocaban. Nadia, que estaba a su lado, gritó, pero su voz desapareció en el caos de la oscuridad. Eamon levantó la mirada una vez más, y vio cómo las criaturas oscuras tomaban forma. Eran como insectos gigantescos, pero con ojos de un vacío absoluto, ojos que reflejaban todo lo que jamás había existido. Se deslizaban por las paredes,
sus cuerpos etéreos y retorcidos desbordando una energía pulsante que parecía absorber toda la luz. Eran los cielos negros, aquellos seres de la oscuridad primordial que habían sido encerrados, pero ahora, con la ruptura del sello, comenzaban a liberarse. «Lo que habéis hecho es el fin», susurró la criatura, ya distante, mientras su figura se disolvía en las sombras. «El ciclo se repite, y todo lo que ha sido olvidado será recordado». Eamon luchó por levantarse, pero el suelo debajo de él comenzó a colapsar. Las paredes crujían, y una sensación de vacío absoluto llenó su pecho. Los cielos negros, los verdaderos amos de la tierra, habían regresado, y no habría vuelta atrás. La humanidad había estado viviendo una mentira desde su mismo origen, una mentira que los Anunnaki habían diseñado para mantener el equilibrio de una verdad tan antigua y oscura que los humanos jamás debieron conocer. El último pensamiento de Eamon antes de ser tragado por la oscuridad fue uno de desesperanza. Si los cielos negros son reales, ¿quiénes somos en realidad? ¿Y qué destino nos espera ahora que la puerta se ha abierto? La cámara subterránea estaba siendo devorada por la oscuridad. Las paredes, que hasta hacía un momento habían permanecido firmes, crujían y se retorcían como si tuvieran vida propia. Los ecos de las criaturas que surgían de las grietas y las sombras resonaban por toda la estructura, mientras Eamon luchaba por levantarse del suelo. Los cielos negros ya no eran solo un mito. No eran simplemente entidades olvidadas en las leyendas sumerias. Estaban aquí, y la humanidad no estaba preparada para enfrentarse a lo que había desenterrado. Pero aún más aterrador era el conocimiento de que los Anunnaki, aquellos seres que la humanidad había adorado como dioses, no solo no eran los creadores de la humanidad. Eran solo los carceleros, los guardianes de una verdad que nunca debería haber sido revelada. Eamon, con la mente tambaleándose bajo el peso de esa revelación, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La presencia de los cielos negros estaba comenzando a llenar la cámara, y el aire mismo se había vuelto pesado, casi imposible de respirar. Los demás miembros del equipo, en su desesperación, intentaban encontrar alguna salida, pero las puertas del templo permanecían cerradas, como si la misma estructura hubiera decidido sellarse para siempre. De repente, un sonido resonó en el aire, un rugido profundo, que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era un rugido físico, sino uno que se sentía en cada hueso, en cada célula. El suelo comenzó a vibrar con una intensidad aterradora, y Eamon, casi a rastras, miró hacia la entrada. En ese momento, un haz de luz verde, tan brillante como el mismo cristal que había tocado, surgió de las grietas del templo. La luz iluminó la sala como si una estrella se hubiera encendido en el centro del mundo. Desde esa luz, una figura emergió. No era una criatura como las otras. Esta tenía una forma humanoide, pero su presencia era algo completamente ajeno. Su piel parecía hecha de cristal oscuro, como si fuera la condensación de las mismas sombras que los cielos negros emanaban. Sus ojos brillaban con una intensidad casi cegadora, pero eran vacíos, como si no contuvieran alma. La figura se acercó lentamente, y Eamon pudo sentir una presión creciente en su pecho. No era solo el miedo lo que lo paralizaba. Era la sensación de que este ser conocía cada uno de sus pensamientos. «Has desvelado lo que no debía ser desvelado, Eamon Roth», dijo la figura en un susurro bajo, su voz resonando en la mente de Eamon. «Te has atrevido a abrir la puerta al abismo». Eamon intentó hablar, pero no pudo. Su mente estaba llena de imágenes, de fragmentos de memorias que no le pertenecían, pero que sentía como propias. Vio los mismos símbolos que había encontrado en las tablillas sumerias, los mismos que adornaban las ruinas del templo. Pero había algo más. Algo mucho más antiguo. «La historia que te han contado sobre los Anunnaki», continuó la figura, «es una mentira. Ellos no son los creadores de la humanidad. Llegaron mucho después de la caída de los verdaderos dioses». La criatura hizo un gesto con su mano, y de repente, la sala se llenó de visiones. Eamon vio, no con sus ojos, sino con algo mucho más profundo dentro de él. La tierra, tal como era antes de la llegada de los Anunnaki. Un mundo primordial, plagado de seres oscuros y retorcidos, cuyo poder estaba más allá de la comprensión humana. No eran simplemente monstruos, sino forasteros, seres que provenían de dimensiones más allá del espacio y el tiempo. Los cielos negros, como se los había llamado, no eran dioses. Eran guardianes de algo mucho peor.
Vio a seres como los que había visto en el cristal, grandes monstruos, pero con formas incompletas, como si la realidad misma se retorciera alrededor de ellos. Vio cómo dominaron la tierra, cómo tejieron la oscuridad sobre la humanidad primitiva. Eran los auténticos creadores, pero su propósito no era la creación, era la corrupción. Los Anunnaki no trajeron la civilización, continuó la figura, como si leyera la mente de Eamon. Vinieron a contener lo que ya estaba aquí, a encerrarlo. Con un movimiento de su mano, las visiones cambiaron. Ahora Eamon veía a los Anunnaki, descendiendo desde las estrellas. Eran seres imponentes, con la apariencia de dioses, pero sus ojos estaban vacíos. Se adentraron en la tierra y comenzaron a sellar lo que los cielos negros habían dejado atrás. Crearon ciudades, fundaron imperios, pero todo estaba diseñado para ocultar la verdadera historia. Ellos no vinieron a crear al hombre. Vinieron a escribir su historia, a imponer un relato en el que los humanos fueran simples peones, sin conocimiento de lo que realmente existía en las sombras. Ellos intentaron contener lo que había sido desatado, dijo la figura, pero no lo consiguieron. Lo que ha estado dormido, lo que ha sido sellado, está despertando nuevamente. Eamon comprendió entonces que los Anunnaki no eran dioses, ni creadores. Eran hijos de los verdaderos dioses. Hombres, pero no humanos. Criaturas que, al igual que los cielos negros, habían llegado de otros mundos, buscando controlar lo que no podían comprender. Pero mientras los cielos negros tenían una intención destructiva, los Anunnaki solo buscaban mantener el equilibrio, aunque fuera a costa de mentirle a la humanidad. Ellos no eran la causa del despertar, dijo la figura, pero ahora deben enfrentarse a la consecuencia de sus acciones. La visión se desvaneció, y Eamon volvió al presente. Pero ya no estaba en la misma cámara. Se encontraba de nuevo en las ruinas sumerias, en un espacio vacío, como si la realidad misma hubiera cambiado. El templo ya no estaba. Solo quedaban las huellas de su existencia, como si todo hubiera sido un sueño. ¿Por qué me has mostrado esto? Eamon susurró, mirando a la figura frente a él. ¿Qué quieres de mí? La criatura no respondió. En lugar de eso, extendió una mano hacia Eamon, y en ese instante, el tiempo mismo pareció detenerse. Un rayo de luz, azul y fría como el vacío del espacio, se disparó hacia él, atravesando su cuerpo como una corriente eléctrica. Eamon sintió como su mente se expandía, como sus pensamientos se disolvían en el espacio. Vio la historia del universo, la verdadera historia, una historia que no podía comprender. Vio mundos antiguos, y vio la Tierra antes de que la vida humana existiera, un lugar donde los cielos negros dominaban sin oposición. Y en ese mismo instante, comprendió la magnitud de su error. El ciclo debe completarse, dijo la figura. La humanidad no es más que una chispa en el vasto océano del tiempo. Los Anunnaki intentaron evitarlo, pero no podrán detener lo inevitable. Los cielos negros regresan. Y con ellos, su verdadera historia. La luz creció más y más, hasta que Eamon no pudo verla más. La oscuridad se tragó todo. Eamon Roth despertó con un estremecimiento. Su cuerpo estaba empapado en sudor, pero su piel ardía como si hubiera estado expuesto a una energía más allá de lo humano. Se encontraba tumbado en el suelo, rodeado de escombros, con la sensación de que todo lo que había experimentado, todo lo que había visto, no había sido un sueño. El aire a su alrededor era denso, impregnado de un silencio ominoso. El templo había desaparecido, igual que las sombras y las criaturas, pero algo permanecía. Algo había quedado dentro de él, una huella indeleble que no podía borrar. Le costó levantarse, pero cuando lo hizo, algo lo detuvo. Un sentimiento extraño, una presión sobre su pecho. No era físico, no era el miedo que había experimentado cuando se enfrentó a los horrores de las criaturas de las sombras. Era algo mucho más profundo. Algo real. El suelo que pisaba era frío, y las ruinas que lo rodeaban, aún impresionantes en su desolación, parecían haber sido devoradas por el tiempo. Sin embargo, lo más extraño era la quietud. Una calma tan profunda que se sentía casi como una amenaza. El eco de sus propios pasos resonaba en las paredes rotas, como si todo en el mundo hubiera dejado de moverse, como si incluso el tiempo hubiera dejado de avanzar. El espacio ante él se desdibujaba, convirtiéndose en algo más que un simple vacío físico.
Era un espacio suspenso, donde nada de lo que se sentía era real, y todo lo que tocaba parecía filtrarse entre sus dedos, como agua en una red rota. «Eamon, ¿estás despierto?» La voz de Nadia llegó como un susurro apagado, como si proviniera de un lugar muy lejano. Cuando Eamon se giró, la vio, de pie, a unos pocos metros de él. Su expresión era inquietante, ausente. El brillo en sus ojos no era el mismo. Algo había cambiado. Algo que no podía entender. «Nadia, ¿qué pasó?» Eamon preguntó, su voz temblorosa. Pero al instante comprendió que no estaba en el mundo que conocía. Había algo extraño en su tono, algo desconectado. Como si no hubiera sido ella quien estaba hablando. Como si su alma estuviera atrapada en otra parte del universo, mientras su cuerpo seguía moviéndose por inercia. «Lo que hemos desenterrado», comenzó Nadia, sus palabras casi inaudibles, como si se desvanecieran en el aire. «Lo que los Anunnaki intentaron sellar, está despertando. Ya no hay vuelta atrás. Ya no estamos, nosotros». Eamon se acercó lentamente, con la sensación de que cada paso que daba lo alejaba aún más de su humanidad. Al llegar junto a ella, intentó tocarla, pero su mano pasó a través de su figura, como si la chica estuviera hecha de niebla. Solo quedaba su eco, una sombra de lo que alguna vez fue. «¿Dónde estamos?», susurró Eamon, su voz quebrada por el terror. Nadia levantó la mirada, y Eamon vio en sus ojos algo indescriptible, algo que nunca antes había visto. «En la grieta», el espacio entre los mundos, donde la verdad y la mentira se funden. «Lo que hemos visto, nos ha roto. Ahora, estamos entre las sombras, entre el velo que separa nuestra realidad de la que nunca debimos conocer». La criatura, la figura que había aparecido antes, apareció ante él una vez más. Su forma se desvaneció de las sombras, materializándose lentamente, como si estuviera construida de las mismas tinieblas que se arremolinaban a su alrededor. Eamon pudo sentir su presencia, como un peso que aplastaba su conciencia, como una fuerza que controlaba no solo el espacio, sino también su propia mente. «¿Qué has hecho?», preguntó la criatura con voz profunda, resonante, como si viniera del centro del universo. «Has despertado lo que debía seguir dormido. Lo que los Anunnaki intentaron sellar con su propio sacrificio». «¿Los Anunnaki? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron?». Eamon balbuceó, sus ojos fijos en la figura, como si buscara respuestas que ya no existían. «Porque ellos sabían lo que tú acabas de descubrir», respondió la criatura, su voz llena de amargura. «Ellos no trajeron la civilización. Vinieron para ocultar la verdad. Los cielos negros no eran sus enemigos, ni siquiera sus opresores. Los cielos negros eran lo que los Anunnaki intentaron contener, y al hacerlo, se corrompieron». Eamon sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las palabras de la criatura abrieran una puerta en su mente que jamás hubiera querido atravesar. «¿Por qué? ¿Por qué ocultaron todo? ¿Qué era tan terrible?». La criatura lo miró, su rostro una máscara sin emociones, pero dentro de esos ojos brillaba un conocimiento infinito. Porque los verdaderos creadores, los seres que trajeron la vida, no eran de este mundo. Fueron los cielos negros quienes trajeron el caos y la creación, pero su creación era imperfecta. El hombre, la vida, era solo un accidente. Un accidente al que los Anunnaki, por sus propios motivos, intentaron poner fin. Ellos sellaron el abismo, pero no lo destruyeron. Eamon se arrodilló, su mente girando con las revelaciones. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos espera? «La puerta se ha abierto», respondió la criatura, «y lo que se encuentra al otro lado ya ha comenzado a filtrarse en tu mundo. No hay vuelta atrás. Los Anunnaki no fueron los primeros, y lo que queda de ellos está deteriorado, corroído por su propia corrupción. Ellos pensaron que podían gobernar la Tierra, pero la Tierra nunca fue de ellos. Nunca fue de nadie. Es un terreno en el que los verdaderos dioses caminan». ¿Quiénes son esos dioses? Eamon apenas podía articular las palabras. La sensación de desmoronamiento dentro de él lo estaba consumiendo. «La respuesta», dijo la criatura, «está más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. La verdad está sellada en las grietas entre los mundos. Y lo que has desenterrado, lo que habéis desvelado, es solo el comienzo».
La figura se desvaneció en la niebla, y Eamon se quedó solo, en un espacio que ya no parecía ser un lugar físico. La visión de Nadia, la cual había comenzado a desvanecerse como un eco, se desmoronó también, hasta que solo quedó la niebla a su alrededor. En ese momento, Eamon entendió lo que estaba sucediendo. La humanidad nunca había sido parte de un plan divino, ni de una creación trascendental. Los Anunnaki no trajeron la civilización. Tampoco trajeron la vida. Ellos fueron testigos de algo mucho más grande, algo que nunca debieron conocer. Y ahora, con las puertas de la realidad abiertas, la humanidad debía enfrentarse a lo que había estado esperando pacientemente desde el principio de los tiempos. Un rugido bajo resonó en el aire, como un susurro lejano. Era un eco de lo que estaba por venir. Eamon miró hacia el horizonte, donde la niebla comenzaba a disiparse, pero lo que vio no era un cielo claro. Era un horizonte roto, una rendija por donde lo inconfesable estaba empezando a filtrarse. La verdadera historia de la humanidad y su futuro ya no podían ser deshechos. La puerta se había abierto. En ese instante, el espacio mismo pareció romperse. Lo último que Eamon pudo ver antes de desvanecerse en la oscuridad fueron los ojos de los cielos negros, brillando con una luz inmensa, reflejando un abismo sin fin.